Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. Llegaron en paz, hasta que cometieron un error. Las torres metálicas del sector diplomático de Oberón 9 se alzaban como lanzas grises contra un cielo de niebla artificial. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido leve de las patrullas antigravitatorias que flotaban a lo lejos. Era un día clave. O eso decían todos. En el centro del corredor principal, una figura humana avanzaba con paso firme. Teniente Nara Vaz, cabello recogido, traje negro de misión, sin escudos, sin armas visibles. A su lado caminaba un can de musculatura poderosa, pelaje dorado y ojos oscuros, atentos. Su nombre, Brutus. Y aunque parecía un perro común, no lo era. A cada paso, los sensores de seguridad escaneaban su ADN, su temperatura, incluso su comportamiento emocional. Y una y otra vez, fallaban en clasificarlo. Porque Brutus no era un animal. Era una advertencia. Los soldados alienígenas alineados a ambos lados del corredor, con armaduras reflectantes y rifles de pulsos, bajaron levemente las armas al verla. Algunos la conocían de nombre. Otros sabían solo rumores. Pero todos sintieron la misma incomodidad. No era ella la que imponía respeto, era el animal que caminaba a su lado, tranquilo pero letal. Frente a ellos, esperaban los representantes de la Confederación Cernian. Altos, delgados, piel ceniza, ojos sin pupilas, y una expresión de desdén grabada como escultura en sus rostros. El más cercano, un diplomático vestido con túnica ceremonial, dio un paso al frente. Bienvenida, humana, dijo con voz plana. La Confederación considera este encuentro una muestra de buena voluntad. Nara no respondió de inmediato. Solo asintió levemente. Brutus, sin dejar de caminar, olfateaba el aire con cuidado. Había algo tenso, artificial. Estamos aquí para observar, dijo Nara, finalmente. Nada más. Un murmullo recorrió a los alienígenas. No era lo que esperaban. Quirion deferencia. Quirion submission. Y lo que recibieron fue neutralidad. Uno de los escoltas hernianos, de armadura más ornamentada, se acercó demasiado. Demasiado rápido. Brutus giró la cabeza. Mostró los dientes. Su gruñido fue bajo, grave, como un trueno contenido. ¿Ese animal es parte de la delegación? Bufó el escolta, con arrogancia evidente. Nara no respondió. El silencio era su respuesta habitual. Pero el cerniano no lo aceptó. Dio un paso más, miró al perro y, con la punta de su bota metálica, lo pateó bruscamente en el costado. El golpe resonó en el suelo. Brutus se tambaleó. Se mantuvo en pie. Nadie habló. Nadie respiró. El soldado sonrió. No es tan especial, después de todo, dijo con sorna. Brutus no reaccionó. No en ese instante. Sus ojos se clavaron en el agresor, sin parpadear. Nara miró a su compañero. Luego al cerniano. No dijo una palabra. No hizo un gesto. Y entonces simplemente siguió caminando. Pero todos lo sintieron. El cambio en el aire. La calma densa que precede a la tormenta. Porque lo que nadie sabía, ni siquiera los más altos mandos de la Confederación, era que Brutus no era un perro entrenado. No era una mascota militar. Era una criatura nacida del proyecto clandestino Centinela Alpha. Una iniciativa humana creada para infiltrar y dominar, cancelada por considerarse demasiado inestable, demasiado inteligente, demasiado impredecible. Pero Brutus no necesitaba órdenes. Solo le bastaba una cosa, un motivo. Y hoy se lo habían dado. Esa noche, la estación entró en modo de alerta por una anomalía en el sector 7. Una patrulla entera había desaparecido. 6 soldados. Todos armados. Todos con armaduras de combate. No había señales de lucha. Ni ruidos. Ni disparos. Solo una cámara, que captó 2 puntos brillantes en la oscuridad, y luego, el silencio. Horas después, cuando los sistemas se restablecieron, encontraron un objeto en la entrada de la sala de conferencias. El collar del escolta cerniano. Con una marca de mordida perfectamente simétrica. Y una gota de sangre aún fresca. Brutus, desde su rincón en el módulo diplomático, dormía tranquilo. A sus pies, Nara revisaba documentos en una tableta, como si nada hubiera pasado. Porque para ella, nada había pasado aún. Solo el primer movimiento.
Y la galaxia todavía no entendía el error que acababa de cometer. El que no entiende la amenaza, provoca su despertar. El amanecer en Oberon 9 no traía sol. Solo una claridad artificial proyectada por la red de satélites orbitales. Pero aquella mañana, la luz parecía más fría de lo normal. Más tensa. Las noticias corrieron como fuego en pasto seco. 6 soldados cernianos desaparecidos. Sin rastros. Sin testigos. Sin sonido. En los pasillos diplomáticos, las versiones cambiaban con cada hora. Algunos decían que un grupo terrorista humano se infiltró. Otros, que fue un fallo de programación en los sistemas defensivos. Pero nadie se atrevía a decir lo obvio. Nadie quería pronunciar el nombre que flotaba en cada mente. Brutus. Nara desayunaba en completo silencio, frente a una ventana panorámica que mostraba la ciudad suspendida en la atmósfera. Su rostro era imperturbable. Parecía ajena a todo. Pero sus ojos no parpadeaban desde hacía minutos. Observaban. Calculaban. A su lado, el perro descansaba sobre sus patas delanteras. Quieto. En calma, pero con las orejas erguidas, escuchando todo. Los sensores internos de la estación diplomática marcaron algo extraño. La frecuencia cardíaca de Brutus era inusualmente constante, como la de un cazador que ha matado, y no ha terminado. Señorita Bass, dijo un funcionario de seguridad intergaláctica al entrar en su estancia sin previo aviso. Necesitamos hacerle unas preguntas sobre su acompañante. Ella no respondió. Solo lo miró. El Consejo quiere asegurarse de que no haya ocurrido una violación al Tratado de Neutralidad. Usted y su animal estuvieron cerca de la zona del incidente. Nara bajó lentamente la taza de acero sobre la mesa. ¿Insinúan que un solo perro eliminó a 6 soldados de élite sin dejar rastro? El funcionario tragó saliva. Hay cámaras. Imágenes. Borrosas. Huellas no registradas. Y esto, colocó sobre la mesa una bolsa sellada con el collar del soldado cerniano muerto, fue encontrado en la entrada de la sala donde usted duerme. Nara no cambió su expresión. No mostró sorpresa ni molestia. Brutus no se mueve sin permiso, dijo en voz baja. ¿Y le dio usted permiso? Preguntó el funcionario, cruzando los brazos. Ella sostuvo su mirada. Firme. No lo necesita. El silencio fue más poderoso que cualquier grito. Horas más tarde, los laboratorios forenses de la Confederación analizaban los restos hallados. No había cuerpo, solo trazas moleculares. Lo que fuera que eliminó a los soldados, no los mató. Los descompuso a nivel celular. Esto no es tecnología humana conocida, murmuró uno de los científicos. Esto es algo más antiguo, más depurado. En otra sala, varios altos mandos hernianos debatían en secreto. El programa Centinela fue prohibido por el propio Senado terrestre. No deberían existir especímenes activos. Y sin embargo, hay uno. Y lo trajeron a la estación. Debemos neutralizarlo. ¿Y si no podemos? Nadie respondió. Porque en el fondo, todos sabían que estaban atrapados en un juego que ya no controlaban. Habían pateado al perro equivocado. Esa misma noche, la estación reforzó su seguridad. Drones de patrullaje, escuadrones armados, sensores de movimiento, campos de contención. Todo activado. Y aún así, fallaron. Un nuevo escuadrón desapareció en el hangar principal. Esta vez, dejaron algo atrás, un mensaje grabado en el metal del piso, tallado con precisión quirúrgica. Solo 4 palabras. No fue suficiente todavía. Nara recibió la alerta mientras entrenaba en la zona de gravedad variable. Brutus corría en círculos, simulando emboscadas y esquivas. Al escuchar la frase del oficial, se detuvo. Su lengua colgaba levemente. Su respiración era lenta. ¿Otra patrulla? Preguntó ella. Sí. Esta vez, dejaron un mensaje. Nara asintió, acariciando levemente la cabeza de su compañero. Está enviando señales, dijo en voz baja. Pero no para ustedes. Para mí. En el Centro de Inteligencia Alienígena, un comité de emergencia fue convocado. Ese perro no es una mascota. Es un arma de 4ª generación. El último vestigio de un proyecto humano que se creía enterrado. ¿Y qué propone? ¿Matarlo? ¿Y si eso enciende a toda la especie? ¿Y si no hacemos nada, y nos elimina a todos? La discusión se intensificó. Algunos proponían expulsar a Nara y a su criatura. Otros,
activar el protocolo de exterminio selectivo. Pero ningún plan incluía algo esencial: comprensión. Ninguno de ellos entendía realmente qué era Brutus. Esa noche, Brutus se ausentó durante exactamente 22 minutos. No lo detectaron. No lo siguieron. No escucharon nada. Pero a la mañana siguiente, encontraron a uno de los líderes del comité, en su despacho, completamente intacto. Salvo por un pequeño detalle. Estaba congelado. En posición vertical. Sin signos vitales. Sin heridas. Y sobre su escritorio, un mechón de pelo dorado. En su cuarto, Nara encendió el comunicador personal y dejó un mensaje de voz encriptado a la base humana en la Tierra. Informe de Oberon 9, el incidente escala más rápido de lo previsto. El sujeto muestra comportamiento autónomo y selectivo. Objetivos eliminados con precisión quirúrgica. Requiere aprobación para proceder al siguiente nivel. Se detuvo un segundo, mirando a Brutus. Advertencia: la venganza no era parte del protocolo. Esto es personal. Y el perro, desde la oscuridad, solo la miró. Con los ojos de un depredador que acaba de despertar. No es solo un perro. El laboratorio central de Oberon 9 se encontraba sellado. 4 capas de seguridad bloqueaban el acceso, con drones flotando a cada esquina, vigilando cualquier movimiento inusual. Nadie podía entrar. Nadie debía escuchar lo que estaban a punto de revelar. Lo hemos confirmado, dijo el director científico Oberon, con voz grave y seca. El espécimen conocido como Brutus no es parte de ninguna especie reconocida por la base de datos interestelar. Pero sus marcadores genéticos coinciden con algo mucho más peligroso. Frente a él, una proyección 3D flotaba en el aire. Mostraba el cuerpo de un canino modificado. No por accidente. No por evolución. Por ingeniería. Modificaciones neuromotoras, refuerzos óseos, glándulas de feromonas de intimidación, memoria a largo plazo expandida, y lo más inquietante, conciencia táctica adaptativa. Los miembros del consejo científico guardaban silencio. Uno de ellos apenas susurró. Eso no es un perro. Correcto, afirmó Oberon. Es un arma. En la zona diplomática, Nara entrenaba en una sala insonorizada. Golpes secos contra un saco de combate. Sudor en la frente. Respiración controlada. A unos metros, Brutus la observaba en silencio, con los músculos tensos. Cada movimiento de su humana era absorbido, interpretado, almacenado. Ella no le daba órdenes. Nunca lo había hecho. Y sin embargo, él obedecía. Sabes que ellos vendrán por ti, ¿verdad? Dijo ella entre golpes. No entienden lo que eres. El perro ladeó la cabeza. Sus ojos brillaban, pero no con luz, sino con una calma que solo tienen los que ya decidieron su curso. Mientras tanto, los altos mandos hernianos se reunían en el centro de guerra de emergencia. El holograma de Brutus giraba lentamente sobre la mesa. Nos enfrentamos a algo más allá de nuestra comprensión. Este ser eliminó a 3 escuadrones y al alto consejero Alor en menos de 48 horas. Y no dejó ni una sola prueba física concluyente. No actúa por instinto, agregó otro oficial. Elige, observa, aprende. Una voz más grave interrumpió el murmullo. Eso significa que tiene un propósito. Y si lo tiene, podemos predecirlo. Pero nadie sabía que intentar predecir a Brutus era como intentar adivinar dónde caerá un rayo en una tormenta planetaria. Esa misma noche, los registros históricos secretos del Senado humano fueron pirateados por un infiltrado cerniano. Lo que encontró allí no tenía precedentes. El proyecto Centinela Alpha nació en una era de guerra olvidada, cuando los humanos no podían confiar ni en sus propias máquinas. Querían algo que no pudiera ser hackeado. Algo que sintiera lealtad más allá de los protocolos. Algo vivo, pero programable. La inteligencia artificial fue descartada. Los cyborgs fallaron. Entonces, alguien propuso una idea descabellada: usar el instinto de los animales, potenciarlos con genética y entrenamiento psíquico, y unirlos a un único vínculo emocional, su humano elegido. De los 27 sujetos experimentales, solo uno sobrevivió a la fase avanzada. El resto se volvió inestable, violento, ingobernable. Ese único superviviente fue bautizado como Brutus. Lo siguiente fue aún más perturbador. ¿Dónde ha estado desde entonces?, preguntó un técnico alienígena. Desaparecido. El archivo dice que se dejó en libertad condicionada bajo observación. Eso fue hace 7 años. ¿Y desde entonces?
Nadie lo ha visto. Hasta ahora. De vuelta en Oberon 9, las calles estaban vacías. Nadie salía sin escolta. Nadie hablaba en voz alta. Los robots de vigilancia giraban sus sensores sin pausa, buscando una sombra, un movimiento, una señal. Brutus no atacaba todas las noches. Pero cada vez que lo hacía, dejaba un mensaje. No en palabras, sino en diseño. En los lugares donde aparecía, los cuerpos quedaban acomodados en formas geométricas perfectas. Circulos, triangulos, espirals. Como si tratara de comunicar algo. Huye provocar. Un día, colocaron una trampa. Usaron un holograma idéntico a Nara, caminando sola por el corredor exterior. 10 soldados ocultos. Drones invisibles. Campos de contención listos para activarse al mínimo contacto. El holograma giró una esquina. Y de pronto, se activó el escudo. Nada ocurrió. 10 segundos. 20. 30. El equipo de seguridad comenzó a moverse. Pero al hacerlo, descubrieron que alguien, o algo, ya se había infiltrado en su sistema. La grabación mostraba una imagen congelada. Un solo fotograma. Brutus parado justo detrás del líder del escuadrón. Sin haber activado una sola alarma. Todos estaban muertos antes de saber que estaban siendo cazados. Esa noche, en los canales ocultos de la red interestelar, comenzaron a circular rumores. Rumores de un ser invisible. Silencioso. Lethal. Un espectro con forma de perro. En algunos sistemas comenzaron a llamarlo el eco del miedo. En otros, la sombra de la Tierra. Pero en Oberon 9, ya lo conocían por su nombre. Brutus. Y el mensaje era claro. No toques lo que es de un humano. Porque ellos pueden perdonar. Pero él, no. Una guerra silenciosa entre sombras. El clima artificial de Oberon 9 se ajustó a estado de emergencia. El cielo, antes dorado por los filtros solares, ahora mostraba un gris impenetrable. Las luces de las torres diplomáticas parpadeaban con un ritmo nervioso. Las calles, normalmente transitadas por delegados y técnicos de cientos de mundos, estaban vacías. Solo quedaban los que no podían irse, y los que no sabían que ya era demasiado tarde. La sala de crisis del Consejo Cernian olía a ozono y miedo. Monitores mostraban transmisiones de vigilancia de los últimos ataques. Ninguna contenía el rostro del atacante. Solo las consecuencias. Desaparece. Como humo, dijo uno de los estrategas. No es humo, corrigió otro. Es intención pura. Inteligencia en estado salvaje. En la pantalla principal, el análisis de comportamiento de Brutus mostraba patrones que no deberían existir. El algoritmo de predicción colapsó. No podían anticiparlo. Ha dejado de actuar como un animal, explicó el supervisor de inteligencia. Está construyendo algo. Un juego. Un rompecabezas que solo él entiende. ¿Con qué fin? Conquista simbólica. Está demoliendo nuestra autoridad sin disparar una sola vez. ¿Y la humana? ¿Nara Vaz? Ella no lo controla. Solo lo observa. Y eso es aún más inquietante. Mientras tanto, en los corredores sellados del sector neutral, Nara caminaba sola. El eco de sus pasos resonaba entre paredes de acero. En su mano, una pequeña esfera de comunicaciones que había estado en silencio los últimos días. Al encenderla, una voz surgió. Autorización concedida. Protocolo Centinela activado. Nara cerró la mano sobre el dispositivo. Era hora. En otro punto de la estación, 3 escuadrones de élite se posicionaban en formación triangular. Cada soldado armado con tecnología anti-stealth, sensores de calor, cámaras de espectro completo. En el centro, un cebo, una copia exacta de la habitación de Nara, con su ropa, su aroma, sus objetos. Un soldado activó el canal privado. Si el animal está vinculado emocionalmente, responderá. Vendra. Lo que no sabían era que Brutus ya estaba ahí. No escondido. No infiltrado. Encima de ellos. Desde las rejillas superiores del sistema de ventilación, su mirada bajaba como una daga silenciosa. Su respiración, inexistente. Su cuerpo, tenso. Su mente, enfocada. Esperó a que todos se ubicaran. Esperó al silencio perfecto. Y cayó. Como un meteorito en miniatura. En 30 segundos, todo terminó. Uno de los drones logró captar un solo segundo de video. El momento exacto en que Brutus giró la cabeza hacia la cámara, con los ojos brillando como carbones encendidos. Y luego,
Estática. El consejo entró en pánico. Por primera vez en siglos, se solicitó permiso para evacuar el planeta. Pero Oberon 9 era un mundo consular. Neutral. Su caída significaría el colapso de todos los tratados galácticos. Y eso, ni siquiera los más cobardes lo permitirían. Si no lo detenemos, todo el sistema político se tambalea, dijo un embajador con voz temblorosa. No es él quien lo hace tambalear, dijo Nara, que había entrado sin ser anunciada. Son ustedes. Por no haber entendido con quién jugaban. Usted trajo esta amenaza. Ustedes la provocaron. Y la controla. Nara dio un paso adelante. No. Lo respeto. Y él. Me protege. Esa noche, un nuevo mensaje apareció, tallado en el suelo de una sala de reuniones. Esta vez, no con garras. Fue escrito con el hueso del brazo de un guardia desaparecido. La paz no se negocia con los que patean primero. Los miembros del consejo no sabían si aquello era una amenaza o un código. Pero uno de ellos, más antiguo, más sabio, susurró con los ojos perdidos. No está vengando una agresión. Está ejecutando justicia ancestral. Está purgando. Desde la torre de control, Nara miraba la ciudad vacía. Brutus se sentó a su lado, tranquilo. En su hocico, ni rastro de sangre. Solo el reflejo de las estrellas artificiales. Les diste advertencias, murmuró ella. El perro alzó las orejas, como si entendiera cada palabra. Ahora, ya no es una guerra. Es una lección. Y él movió la cola. Solo una vez. Mientras tanto, desde la órbita, una flota de refuerzos cerniana llegaba. Miles de soldados. Decenas de cazas. Armas de alta energía. Capturen al perro, ordenó el general en jefe. Y si no pueden, destruyan el planeta. Pero mientras daban las órdenes, no notaron que uno de los ingenieros de a bordo ya había desaparecido de su módulo. Y en su lugar, una marca. 3 garras cruzadas. En señal de territorio reclamado. Brutus ya no cazaba. Ahora, gobernaba. Cazar al cazador solo provoca su furia. En la órbita superior de Oberon 9, el comando cerniano analizaba en tiempo real los movimientos de evacuación. Pero no era una retirada. Era una reorganización. Una trampa más grande. Una emboscada diseñada para eliminar al último enemigo que no entendían, el perro. El general Nirex, recién llegado del núcleo imperial, lo dijo sin rodeos. No estamos ante una criatura. Estamos ante una guerra psicológica. Y vamos a ganarla. Su plan era simple, pero letal. Utilizarían un artefacto prohibido por los tratados intergalácticos, un emisor psíquico de disrupción total, capaz de desorientar, paralizar y quebrar cualquier forma de pensamiento animal, incluso las más evolucionadas. Lo llamarían pacificación. En la superficie, un grupo de infiltrados con armaduras miméticas se desplegó en silencio. Uno de ellos llevaba en su espalda el dispositivo psíquico. Su objetivo no era Brutus. Era Nara. Si eliminamos el vínculo, decía el informe de misión, se desactiva el comportamiento territorial. El animal quedará desorientado. Inofensivo. ¡Qué equivocados estaban! Nara caminaba por la terraza del complejo sur cuando sintió el zumbido. No venía del aire, ni del suelo. Era como un eco dentro del cráneo. Algo artificial. Algo diseñado para invadir la mente. Trapezo. Cayó de rodillas. A su alrededor, el mundo tembló. Brutus, que la observaba desde lo alto de una columna, bajó en silencio. Ni un ladrido. Ni un gruñido. Solo sus patas firmes sobre el metal. Y su mirada, quemando furia. Los infiltrados se activaron. 3 disparos. Todos fallaron. Brutus se desvaneció del campo visual. El que llevaba el emisor fue el primero. Su grito no se escuchó. Solo la sangre que salpicó el visor de su compañero. El segundo intentó correr. No llegó a dar 3 pasos. Una sombra le partió el casco. Cayó sin emitir sonido. El tercero, simplemente desapareció. En la base cerniana, los monitores enloquecieron. Las cámaras mostraban distorsión. Los sensores térmicos marcaban valores imposibles. Y en cada pantalla, antes del apagón, se repetía la misma imagen, los ojos de Brutus, fijos, brillantes, sin piedad. ¿Qué está pasando? Rugio Nirex. El emisor fue destruido. Y los soldados también. ¿Cómo? La respuesta llegó en forma de mensaje visual,
enviado directamente a la consola de mando. Un video corto. Nara estaba de pie. Viva. Iluminada por las luces parpadeantes del complejo. Brutus a su lado, con el emisor psíquico entre los dientes. Lo dejó caer. Y luego, pisó el dispositivo, quebrándolo. Detrás de ellos, en el suelo, los cuerpos de los 3 infiltrados, acomodados en forma de triángulo. Una marca. Un symbole. Él los había cazado. De uno en uno. Como advertencia. En las zonas externas de la estación, la paranoia se extendió como peste. Soldados disparaban a sombras. Alarmas falsas. Cortes de energía. Algunos desertaban. Otros se encerraban con miedo. Y entre los pasillos, se decía su nombre como un susurro prohibido. Brutus. La sombra. El ejecutor. Esa misma noche, el general Nirex convocó al alto mando de la Confederación vía holograma. Este operativo no es un fracaso militar, dijo con los ojos inyectados de desesperación. Es una derrota filosófica. Estamos enfrentando algo que no solo mata, humilha. ¿Qué propone? Nirex respiro hundo. Destruir Oberon 9 por completo. Ya no hay otra salida. Pero no sabía que Brutus ya los escuchaba. Ya estaba dentro de sus sistemas. En la sala de control de misiles orbitales, los operarios comenzaron a notar irregularidades. ¿Quién está autorizando secuencias sin comando? Las claves no responden. Los misiles están redireccionados. Y luego, uno de los técnicos miró la consola central, donde un mensaje parpadeaba en rojo. ¿Querías casarme? Ahora me toca a mí. Brutus no atacó la ciudad. No destruyó los sistemas vitales. No activó armas nucleares. Solo apagó todo. Un silencio absoluto se extendió sobre Oberon 9. Sin luz. Sin conexión. Sin escape. La estación se convirtió en una tumba flotante. Suspendida en la nada. A merced de quien ya no era un perro. Sino un veredicto viviente. Nara, de pie sobre la plataforma exterior, observaba el espacio vacío. Brutus a su lado. Lo intentaron todo, dijo ella, sin emoción. Tecnología. Manipulation. Armas. Y fallaron. Brutus no la miró. Solo escaneaba el horizonte. Lo que no entienden, continuó Nara, es que tú no viniste a ganar. Veniste a corregir. Y entonces, sin previo aviso, las luces de la estación parpadearon una última vez. Y se apagaron. Para siempre. No era venganza. Era justicia. La flota de la Confederación Cerniana flotaba sobre Oberon 9 como una amenaza latente. 50 naves de guerra, cientos de drones, miles de soldados armados con el armamento más avanzado jamás desplegado en una zona neutral. Los cielos estaban saturados de escáneres, radares, pulsos de energía. El mensaje era claro, la diplomacia había terminado. Dentro de la estación, el Consejo Cerniano debatía a gritos. Algunos exigían evacuar antes de que el monstruo atacara de nuevo. Otros, con la arrogancia temblorosa de quienes niegan el miedo, pedían resistencia. Pero todos sabían la verdad. No estaban liderando una respuesta militar. Estaban rogando por sobrevivir. Nara Vaz observaba desde la sala de comunicaciones. Su rostro seguía sereno. Frío. Pero su corazón latía con fuerza. Había llegado el final del juego. Brutus estaba sentado a su lado. Inmóvil. Respiration contenida. Como un resorte en tensión. El pelaje oscuro como sombra. La mirada, no de una criatura, sino de algo que había esperado este momento durante toda su vida. Ella se acercó, se agachó frente a él y susurró, apenas un hilo de voz. Ya puedes terminarlo. Brutus la miró. Y sin un solo sonido, se levantó. La primera explosión fue silenciosa. No hubo fuego. No hubo impacto. Solo un apagón total de la mitad de la flota. Los sistemas de navegación colapsaron. Las pantallas mostraron símbolos desconocidos. Los tripulantes escuchaban gruñidos distorsionados por los altavoces, como si una jauría de lobos estuviera dentro de sus cabezas. Códigos corruptos. Se nos infiltró un virus. Pero no era un virus. Era él. Brutus se movía por los sistemas como un ente. Nadie lo había conectado. Nadie lo había subido. Y sin embargo, ahí estaba. Manipulando gravedad. Cerrando compuertas. Liberando oxígeno en salas selladas. No había forma de detenerlo.
porque no era un ataque digital. Era una manifestación. En la estación, Nara caminaba lentamente hacia la sala del consejo. Los guardias intentaron detenerla. Cayeron inconscientes, uno por uno, antes de tocar sus armas. Cuando entró, los miembros del consejo temblaban. Algunos pedían ayuda. Otros lloraban. Uno de ellos se arrodilló. ¿Qué es lo que quiere? Gimio. ¿Qué busca? Nara se detuvo frente a ellos. Ustedes lo patearon, dijo con voz baja. Lo humillaron. Le arrebataron la dignidad creyendo que era solo un perro. Ahora, ya no importa lo que quiere. Solo importa lo que merecen. Y en ese momento, las puertas detrás de ella se abrieron. Brutus entró caminando. Sin prisa. Sin ruido. Sus ojos eran como cuchillas de obsidiana. No hubo gritos. No hubo disparos. Solo un silencio que duró eternamente. Cuando el personal de seguridad llegó horas después, encontró la sala vacía. Sin rastros. Sin sangre. Sin cuerpos. Solo una inscripción tallada en el muro central. No se toca lo que es humano. Oberon 9 fue declarado planeta abandonado. Nadie volvió a pisarlo. Las grabaciones fueron selladas por el Senado Galáctico. La palabra Brutus fue considerada información sensible. Y durante años, cada vez que una nave pasaba cerca del sistema, los sensores detectaban una señal constante, suave, persistente. 2 pulsos cortos. Un gruñido. Silencio. Narabas nunca regresó a la Tierra. Dicen que viaja entre sistemas, en silencio, con un compañero de 4 patas que nunca se separa de ella. Un protector. Un juez. Un símbolo. Y aunque muchos intentaron olvidar lo ocurrido, una advertencia quedó grabada para siempre en la mente de toda la galaxia. El humano no necesitó vengarse. El perro sí.